¿Cómo sacar lo mejor de las personas? Si tú eres un líder de equipo, un gerente o un padre que cría a sus hijos, la respuesta es engañosamente simple: elogios. Sin embargo, se trata de algo más que simplemente felicitar a la gente. Si realmente deseas ayudar a quienes te rodean a alcanzar su potencial, debes comenzar a hablar de sus valores y habilidades más preciados. Y ahí es donde entra la afirmación. La afirmación se trata de crear una estructura de apoyo que aliente a las personas a actuar según sus mejores instintos. Hacer eso, argumenta el psicólogo organizacional Tim Irwin, es una habilidad muy parecida a otras, ya que se puede aprender. Por lo que si tú quieres conocer cómo generar una influencia extraordinaria, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora le toca el turno a uno de los libros que nos va a enseñar precisamente cómo generar un impacto en las personas. El libro en cuestión se llama Influencia Extraordinaria, donde vamos a revisar el concepto de la palabra afirmación. Veremos muchos ejemplos, sobre todo de cómo vamos a poner este concepto, esta palabra, en diversos entornos. Basándose en la última investigación neurocientífica, el autor Tim Irwin explica tanto el por qué como el cómo de la afirmación, además de proporcionar precisamente una gran cantidad de consejos y trucos accionables para ayudarnos a convertirnos en un líder más efectivo. Si lo que tú quieres saber o tú quieres conocer precisamente cómo generar una mayor influencia, sobre todo usarlo éticamente, es decir, esta información tienes que usarla precisamente para impactar de una manera positiva. Muchas veces se tiene la mala concepción de cuando alguien genera una influencia es siempre engañando o es siempre haciendo mal uso de ella. Aquí vamos a desmitificar eso y sobre todo cómo tú puedes impactar y hacer que cada persona pueda ser una mejor versión. En este análisis vas a descubrir por qué la afirmación es mucho más efectiva que un simple cumplido, cómo reforzar los valores positivos y aprovechar al máximo tu equipo y por qué gritar tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo del niño. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en febrero del año 2018 y su autor, como te dije antes, es el doctor Tim Irwin, el cual es un autor bestseller, orador y consultor del New York Times para una gran cantidad de organizaciones destacadas en los Estados Unidos y en más de 25 países en América del Norte, América del Sur y el Lejano Oriente. Sus clientes incluyen muchas de las marcas más reconocidas y premiadas del mundo. Además, el Dr. Irwin aparece regularmente en los medios de comunicación nacionales y sus ideas a menudo se exhiben en publicaciones comerciales líderes. Es una persona que sabe muy bien del tema y sobre todo podemos aprender cómo ser un mejor líder mucho más efectivo y sobre todo mejorar el entorno donde nos encontramos. Si consideras que eso es de valor, te invito a que revises cada uno de los puntos, toma notas si te es posible y si no, analízalos con atención para que implementes aquellos que mejor vayan contigo. Sin más por lo pronto, comenzamos precisamente con el primero de ellos, que dice: el cerebro humano ama la afirmación, pero necesita más que una palmada en la espalda. Perder puede ser devastador. Tómalo del hijo del autor, el capitán del equipo de fútbol de su escuela. Los atletas que lideraba habían puesto mucho esfuerzo en mejorar su rendimiento, pero aún así terminaron perdiendo un partido vital. Después del juego, el entrenador del equipo contrario se acercó al hijo del autor y le dijo que había sido un honor jugar contra él y su equipo. A pesar de la pérdida, agregó que habían jugado con todo su corazón y habían demostrado un gran coraje. Era justo lo que el niño necesitaba escuchar y le quitó el sinsabor a la derrota. Después de esa charla animada, incluso se sintió inspirado. No es de extrañar, el cerebro humano anhela la afirmación. Esto está respaldado por pruebas contundentes. La investigación neurocientífica llevada a cabo en las últimas décadas ha demostrado que el cerebro responde físicamente a la retroalimentación emocional positiva. Y grábate esta parte. Responde físicamente a la retroalimentación emocional positiva. ¿Cómo? En pocas palabras, libera neuroquímicos que aumentan nuestra sensación de bienestar.
Según un estudio realizado en 2005 por los psicólogos estadounidenses Creswell, Welch y Taylor, la afirmación reduce el estrés y agudiza nuestras habilidades para resolver problemas. Y eso, a su vez, aumenta nuestro rendimiento general. Dicho esto, es importante recordar que la afirmación se presenta en diferentes formas. La vida social está llena de actos de afirmación discretos. A menudo felicitamos a alguien por su ropa, por ejemplo, o le decimos a un compañero que ha hecho un buen trabajo. Estas pequeñas palmaditas en la espalda son lo suficientemente agradables, pero no son lo mismo que una afirmación real. Por eso tenemos que entender a qué nos referimos con afirmación. La diferencia se hace evidente y vamos a comprender exactamente a qué se refiere cuando nos enfocamos en las raíces etimológicas del término en sí. Afirmación proviene del sustantivo latino afirmativo, que se deriva del verbo fortalecer o bien hacer más fuerte. La afirmación verdadera, entonces, es más profunda que un cumplido desechable. Se trata de acompañar a alguien a través de un proceso y ofrecer un esfuerzo y refuerzo constante a través de comentarios constructivos y, cuando se lo merece, un gran elogio. En otras palabras, cuando realmente se lo gana. Un buen ejemplo de cómo podría desarrollarse eso proviene del mundo culinario. En Japón, los aprendices de sushi pasan años haciendo trabajos de baja categoría, antes de que se les permita completar incluso tareas de cocina simples como preparar huevos. Cuando finalmente dominan su oficio, reciben el título honorífico de shokunin, o artesano de su maestro. Ese es el acto final de apoyo y afirmación otorgado por sus maestros. Los maestros de sushi que han pasado años guiando de cerca a los aprendices a través del difícil proceso de dominar la fabricación del sushi. Y ese es un ejemplo a lo mejor que parece muy simple, pero es por eso que es importante, ya que las personas lo que realmente valoran, lo que realmente tiene un impacto en ellos es el reconocimiento de algo que les costó trabajo. Cuando tú analizas este concepto de afirmación a detalle, no se trata simplemente de reconocer por reconocer, sino más bien se trata de validar precisamente la estructura de la persona y darle ese reconocimiento en función del esfuerzo que hizo. Cuando aprendemos a hacer afirmaciones centradas en la persona es cuando esto empieza a tener un mayor sentido. Vivimos en una etapa donde actualmente se premia mucho más la intención o se premia más el hecho de participar y no tanto la cuestión del resultado. Y esto tiene un efecto colateral porque las personas puede ser que se esfuercen menos porque de todas maneras tendrán ese reconocimiento. La diferencia es que precisamente, valga la redundancia, ese reconocimiento no va a tener el valor que si realmente las cosas cuestan. Hay que volver a los orígenes, hay que entender precisamente cómo funciona nuestra mente y si queremos nosotros generar una influencia real, tenemos que entender el poder de la afirmación. Por lo que no olvides la enseñanza de este primer punto. El cerebro humano ama la afirmación, pero necesita más que una palmada en la espalda. Y esto nos lleva al punto 2 que menciona: la afirmación funciona mejor cuando te enfocas en las fortalezas personales y las competencias profesionales. Si deseas felicitar a alguien, es útil saber un poco más sobre la persona. Después de todo, a todos les encanta que los elogien por las cosas que les importan. Por ejemplo, si tú estás loco por la moda, estarás contento si un colega te dice que ama tu nueva camisa. Sin embargo, si no te importan mucho las últimas tendencias del vestuario, ese cumplido simplemente pasará desapercibido. Lo mismo sucede para la afirmación. La mejor manera de comunicar tu apoyo a un miembro del equipo es centrándote en lo que realmente les importa. Me refiero a sus puntos fuertes. Y vamos a ver cómo funciona eso. Por lo general, vas a encontrar 4 tipos diferentes de personalidad en el lugar de trabajo. Presta atención. Tienes al que se le conoce como el doer en inglés, el hacedor, si es que lo traducimos al español, pero se refiere a la persona que hace. Después tienes al defensor, después tienes al idealista y por último tienes al retador. Es decir, hay 4 personalidades que por lo regular predominan en el lugar de trabajo. Y como su nombre indica, empezando por el que hace, pues se refiere a aquel que se encarga que las cosas sucedan. Eso a veces va de la mano con una insensibilidad
alcista hacia el resto de los colegas. Por lo que si tú deseas afirmar a una persona que hace, tu mejor opción es elogiarlo por hacer un gran trabajo en una presentación o cumplir un plazo difícil. Es decir, personas que sobrepasan los retos. Enfócate en eso cuando estés hablando con una persona que hace que las cosas sucedan. Los defensores, por su parte, están centrados en las personas y buscan la inclusión. Para apoyarlos, debes concentrarte en su papel como líderes que mantienen al equipo unido y sobre todo mantienen también la moral de los miembros en alto. Luego están los idealistas. Estos vienen siendo como los soñadores que piensan en grande y se preocupan por sobre todo en la integridad. Afirmar su trabajo se trata de agradecerles por recordarles a todos los valores originales de la compañía. Y finalmente están los retadores, personas que cuestionan el statu quo y siempre están buscando nuevas soluciones y enfoques. Si deseas elogiarlos, debes enfatizar lo valioso que encuentra su nueva forma de ver los proyectos, por ejemplo. Pero la afirmación no se trata solo de fortalezas personales y hay que prestar atención a esto. De hecho, las competencias profesionales son igual de importantes. Supongamos que has llamado a un miembro del equipo para felicitarlo por alcanzar los objetivos financieros de tu empresa. Querrás decirle que aprecias su logro, por supuesto, pero no debes detenerte ahí. Este es el error que cometen la mayoría de los gerentes. La clave aquí también es recordarles por qué hicieron un trabajo tan bueno. Para seguir con nuestro ejemplo hipotético, eso podría significar elogiar el excelente juicio de carácter que les permitió formar un equipo de ventas tan talentoso y trabajador. Es decir, te enfocas en la persona. Enfatizar estas cualidades tiene dos resultados. En primer lugar, muestras que estás realmente interesado y consciente del trabajo duro y los logros de las personas en lugar de solo obsesionarte por los objetivos de la empresa. Y en segundo lugar, este tipo de afirmación profunda hace que la gente se sienta verdaderamente apoyada e incluso más decidida en el futuro. En palabras más simples, si tú quieres motivar a alguien, o más bien generar una influencia en alguien, necesitas más bien centrarte en sus cualidades. Y aquí hay dos cualidades importantes que son fortalezas personales, pero también competencias profesionales. No nada más te vayas hacia el logro de objetivos generales, sino también en el reconocimiento de cualidades personales. No olvides la enseñanza precisamente de este punto, la cual dice que la afirmación funciona mejor cuando te enfocas en las fortalezas personales y las competencias profesionales. Ahora pasamos al punto 3 que habla de la afirmación efectiva. Específicamente dice, la afirmación efectiva fortalece los valores más profundos de las personas, especialmente cuando usas las palabras correctas. Ha habido una gran cantidad de debate filosófico durante milenios sobre lo que define el núcleo de una persona. Algunos han afirmado que es la mente, otros han argumentado que es el corazón, mientras que otros todavía han sugerido que es el alma. El jurado todavía está en esa pregunta, pero aquí hay algo que sí sabemos. Donde sea que esté el núcleo es donde residen nuestros valores más profundos. Eso es algo que los comunicadores efectivos saben. Cuando buscan afirmar a otros, hablan de sus valores más preciados. Pero antes de analizar cómo lo hacen, hagamos una pausa por un segundo y preguntemos cómo se forman esos valores en primer lugar. Esencialmente, hay dos procesos en el trabajo aquí: la autorreflexión y la influencia de otras personas. Esto último es especialmente importante, ya que es solo en contextos sociales que encontramos que nuestros valores son afirmados o contradichos por otros. Puedes ver cómo funciona tomando un ejemplo ficticio de un lugar de trabajo. Digamos que has resuelto un conflicto entre colegas de manera positiva y respetuosa. Tu jefe te dice que demostraste una gran integridad en el manejo del problema y que esto se refleja bien en tu carácter. Lo más probable es que vas a actuar de la misma manera de nuevo, ¿verdad? Bueno, eso se debe a que tus valores se han reforzado positivamente. Pero afirmar valores profundamente arraigados requiere consideración y habilidad para elegir las palabras correctas. De hecho,
hay un par de conceptos clave que son esenciales para comunicar tu afirmación hacia los demás. Por un lado, armarse de valor. Imagina el siguiente escenario. Uno de tus empleados está negociando con el CEO de otra compañía. Este último está dispuesto a impulsar el acuerdo lo más rápido posible, pero han hecho declaraciones engañosas o falsas en el papeleo. Hacer frente al CEO requiere una gran cantidad de coraje para el empleado, y eso es algo que debes afirmar. Simplemente decirles que han hecho un gran trabajo al final del proceso no tendrá el mismo efecto que reconocer su fuerza de carácter al lidiar con esa situación difícil. Y por el otro lado tienes la palabra clave humildad. Si ves a alguien que comparte elogios por un proyecto exitoso con sus colegas, en lugar de acaparar la atención, asegúrate de afirmar ese comportamiento. Aquí la clave, como líderes, es entender cuáles son los valores básicos o los valores primordiales o los valores más fuertes de las personas. Y sobre todo hay que reconocer esos valores. Eso es lo que mueve a la gente, es como el engranaje interno. Y mientras nosotros logremos identificarlo, vamos a replicar más ese tipo de comportamiento en función de una mejora. No olvides la enseñanza precisamente de este punto. La afirmación efectiva fortalece los valores más profundos de las personas, especialmente cuando usas las palabras correctas. Y esto nos lleva al punto 4, que en lo personal considero de los más importantes, y dice: la crítica tiene efectos negativos duraderos en el cerebro, especialmente cuando se hace en público. Cuando la esposa del autor, Anne, era una niña, tomó una clase de arte en un grupo de juegos de preescolar local. Ahí le dijeron que siguiera ciertas reglas. Las casas, por ejemplo, deberían ser cuadradas, el sol un círculo y las copas de los árboles onduladas. Pero no es así como Anne quería pintar. En cambio, salpicó colores sobre el lienzo al azar. La maestra de Anne, la señora Caldwell, no estaba contenta y le dijo a toda la clase que se reuniera y mirara el desastre que había hecho este precioso aspirante a Jackson Pollock. Jackson Pollock fue un pintor expresionista ya de la década de los 50 por allá, ¿no? Entonces digamos que hizo una analogía y lo que hizo fue, al final, le generó una humillación a Anne, la cual recuerda hasta los días presentes. La cuestión es que eso no es sorprendente, a todos nos pasa. ¿Quién no recuerda un proceso humillante? Y cómo eso no se olvida a pesar de que sigamos creciendo, ¿no? Y seguimos de alguna manera mejorando nuestra persona. La cuestión es que, tomando el ejemplo, las críticas como las de la señora Caldwell no solo son dolorosas en ese momento, sino que también tienen un efecto duradero en el cerebro. Toma un estudio de 2011 de los neurocientíficos estadounidenses Etkin y Egner. La crítica mostraron activa la amígdala, la parte del cerebro responsable de la respuesta de huir o luchar a situaciones que amenazan la vida, como enfrentarse a un león en la naturaleza, por ejemplo. Un estudio de 2012 realizado por los investigadores de gestión chinos Liu y Liao también encontró que las críticas perjudican el funcionamiento cognitivo adecuado. La crítica, argumentan, socava nuestra capacidad de pensar de manera abstracta y creativa y participar en la autorreflexión. Y eso debilita nuestro ingenio y confianza en nosotros mismos. Entonces imagínate, ya hay 3 elementos importantes aquí. Tienes por un lado que activa la amígdala, es decir, si te están criticando en público, sobre todo, genera ese efecto. Por otro lado, necesitas también comprender que va a afectar tu funcionamiento cognitivo y esto va a afectar la manera de pensar, el ingenio y la participación creativa de la autorreflexión. Como muestra el ejemplo de Anne, la crítica es especialmente perjudicial cuando es pública. En 2013, los neurocientíficos Stallen, Smith y Sanfi demostraron que la conformidad social está vinculada a partes del cerebro responsables del procesamiento de las emociones. Seguir el ejemplo de nuestros compañeros y ganar su aceptación desencadena la liberación de dopamina, un neurotransmisor que nos da una sensación de bienestar. Y es por eso que las críticas frente a un grupo de pares son tan devastadoras, es decir, la crítica con tus iguales. No solo desencadena una respuesta de huir o luchar,
sino que también se asocia con el sentimiento negativo de ser rechazado por nuestra propia tribu. Eso a su vez socava aún más nuestra confianza, o más bien la confianza que tenemos en nosotros mismos. ¿Cuál es el aprendizaje aquí? Muy simple. Mantenga las críticas privadas y haga afirmaciones y elogios públicos. En los siguientes puntos vamos a ver cómo hacerlo en varias situaciones de la vida real. Pero si lo tenemos que reducir, recuerda, un buen líder es aquel que ante los problemas se hace responsable, pero ante las cosas buenas reparte precisamente todo eso hacia los demás. Es la enseñanza principal de este punto. La crítica tiene efectos negativos duraderos en el cerebro, especialmente cuando se hace en público. Ahora vamos a hablar un poco en términos de empresas. El punto 5 habla sobre reconstruir la confianza en las personas y el grupo. Puede ayudar a las empresas a superar las crisis. El liderazgo positivo y la afirmación son cruciales en tiempos de crisis. Eso es algo de lo que Eric Pillmore sabe bastante. En 2002 fue nombrado vicepresidente de gobierno corporativo en Tyco International, un fabricante de sistemas de seguridad global. A Pillmore le cortaron el trabajo. El ex CEO, es decir, el expresidente de la compañía, había desviado cientos de millones de dólares de las cuentas de la compañía, precisamente, y Tyco parecía que podría estallar en cualquier momento. El trabajo de Pillmore: cambiar las cosas. ¿Cómo? Bueno, aquí es donde comenzó, reconstruyendo la confianza en las personas. Cuando las organizaciones se encuentran en una situación desesperada, las personas generalmente comienzan a luchar para salvar sus pieles. En el caso de Tyco, a los empleados les preocupaba que la asociación de la empresa con la actividad criminal afectara su reputación. Pillmore se dio cuenta de que tenía que hacer que Tyco fuera confiable nuevamente. Junto con otros líderes de alto rango, organizó una serie de reuniones en las que 230,000 empleados de la empresa pudieron expresar sus preocupaciones y preguntar a los gerentes qué estaba pasando. Fue un movimiento astuto. Los trabajadores sintieron que sus superiores los estaban tomando en serio y comenzaron a confiar nuevamente en la empresa. Las reuniones continuaron hasta que se abordaron los problemas de todos. Al final del proceso, los empleados, anteriormente enfurecidos, estaban dando a sus líderes ovaciones de pie. Pillmore también se dio cuenta de que si bien restaurar la confianza individual era un buen punto de partida, no era suficiente. También necesitaba establecer la confianza grupal. La crisis había sido tan grave que los trabajadores no solo habían perdido la fe en sus gerentes, sino que también comenzaron a desconfiar entre sí. En los siguientes años se celebraron más reuniones. Estas se centraron no tanto en las preocupaciones individuales, sino en establecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de los equipos y grupos. Fue un gran éxito. En el año 2007, Governance Metrics, la compañía que califica la responsabilidad corporativa de Tyco, le dio a la empresa 10 puntos, una puntuación perfecta. Digo, no está mal cuando consideras que su calificación en 2002 había sido de 1,5. Aquí la enseñanza central radica en hacer o sobre todo confiar en el criterio de las personas, en cómo volver a construir la confianza. Y la confianza es cuando la opinión de alguien importa y haces acciones correctivas, en este caso, en relación a ello. No olvides precisamente la enseñanza de este punto. Reconstruir la confianza en las personas y el grupo puede ayudar a las empresas a superar las crisis. Y es precisamente este tipo de historias las que están impactando la forma en la que las empresas empiezan a hacer la evaluación del desempeño. De hecho, el punto 6 nos dice, muchas empresas están poniendo la afirmación en el centro de sus sistemas de evaluación del desempeño. Y aquí hay un caso muy común. Pregúntale al empleado promedio qué piensa de su evaluación anual de desempeño y las dos palabras que escucharás con mayor frecuencia son incómodas y estresantes.
¿Por qué? Bueno, dos problemas se destacan. En primer lugar, las revisiones a menudo conducen a malos entendidos entre trabajadores y sus jefes. Más importante aún, los empleados terminan sintiendo que sus contribuciones durante el último año no han sido evaluadas de manera justa. Es algo que se repite constantemente. Muchas veces el superior ni siquiera estuvo contigo o bien ni siquiera es tu superior directo y se da mucho más a un criterio personal que a una evaluación mucho más definida. Ahora, afortunadamente el cambio está en marcha en el mundo corporativo. Antes, el enfoque de la vieja escuela era calificar el desempeño de los empleados en una escala del 1 al 9, utilizando métricas abstractas y complejas. Hoy, las principales compañías como Microsoft, Dell, Goldman Sachs y New York Life han abandonado el intento de poner un número en los esfuerzos de sus trabajadores. Hay una buena razón para eso. Como señala el CEO de FedEx, Michael Ducker, el rendimiento en el lugar de trabajo ya no se puede medir de la misma manera que solía ser, especialmente en la creciente industria de servicios. Lo que importa hoy es el esfuerzo discrecional, la forma en que los empleados interactúan con los clientes, por ejemplo, o el tiempo y los recursos que invierten en el desarrollo personal y profesional. Nada de eso puede cuantificarse numéricamente. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la alternativa? Ahí es donde entran en escena los sistemas de evaluación del desempeño basados en la afirmación. Estos eliminan la cuantificación pseudocientífica y en su lugar se basan en categorías subjetivamente determinadas y amplias como excelente, muy bueno, promedio y necesita mejorar para definir el rendimiento. Eso crea mucho más espacio para la afirmación, ya que permite a los jefes usar las revisiones para resaltar competencias clave como habilidades técnicas o habilidades de personas que ayudaron a un empleado a alcanzar los objetivos de la empresa. Y más importante aún, cambia el enfoque de los objetivos a la cuestión de cómo se ha llevado a cabo el trabajo. Eso es importante. Ya no nada más se enfocan en el qué, sino ahora es el cómo es que lo realizo. En este nuevo sistema, un empleado que logra sus objetivos de ventas pero crea, por ejemplo, un ambiente de trabajo tóxico, no será recompensado automáticamente con una calificación más alta que un colega que no alcanza a lo mejor el objetivo, pero usa su tiempo para ayudar a otros y alentar al equipo a crecer juntos. Es decir, se hace una retroalimentación, no nada más direccional, sino que puede ser una retroalimentación de pares y de abajo hacia arriba también. Y todo eso se valora para llegar a una conclusión. Este tipo de sistemas de revisión también significa que hay un énfasis mucho mayor, como mencionamos previamente, en las personas. La afirmación fomenta el comportamiento positivo. Incorporar eso a las revisiones de desempeño hace que sea mucho más probable que los empleados tengan rasgos de carácter clave como el coraje y la autorregulación mucho más reforzados. Es decir, el énfasis cae precisamente en los valores o en el núcleo de valores de las personas que los llevan a actuar y a mejorarse a sí mismos de una manera constante. Los buenos líderes saben reconocer precisamente estas cuestiones y van a reforzar esas áreas donde generan la mejor versión. No olvides la enseñanza de este punto. Muchas empresas están poniendo la afirmación en el centro de sus sistemas de evaluación del desempeño precisamente porque saben cómo generar una mejor versión de sus integrantes. Y habiendo dicho todo lo anterior, llegamos al punto 7 y último de este análisis, el cual presta especial atención. Dice, es mucho mejor darles a los niños comentarios afirmativos y constructivos que gritarles. El entrenamiento abusivo, la paternidad y la enseñanza suelen confundirse y parecer similares. En algunas áreas de la vida, como el atletismo, los gritos y las duras críticas incluso se celebran como la mejor manera de lograr que los niños alcancen su potencial. Pero aquí está la verdad. Gritar a los niños simplemente no es muy útil si quieres que lleguen lejos en la vida. Entonces, la pregunta, ¿por qué la gente lo hace? Bueno, como señala la psicóloga social Barbara Fredrickson, la gente tiende a suponer que funciona debido a sus efectos a corto plazo. Cuando le gritas a los niños, captas su atención y hacen lo que dices.
A la larga, sin embargo, esa estrategia inevitablemente termina siendo contraproducente. Esto se debe a que las críticas y los gritos tienen un impacto negativo en la lealtad de los niños, su capacidad para vincularse con figuras de autoridad y otros miembros de su grupo, así como en sus niveles de rendimiento y desarrollo personal. Así que aquí está la alternativa. ¿Cuál es? Comentarios afirmativos. Se trata esencialmente de relacionar el comportamiento de un niño con una meta a la que aspiran y señalar las diferencias entre ambos. Y voy a repetir esto, en lugar de gritarles, en lugar de enojarse, en lugar de simplemente reaccionar, lo que nos hace énfasis aquí es identificar cuál es la meta que el niño quiere, o bien la meta a la que aspira, y entonces señalar las diferencias que existen en relación entre su comportamiento y la meta a donde quiere llegar. Por ejemplo, si un niño quiere convertirse en médico, astronauta o ingeniero, necesitará desarrollar habilidades y actitudes específicas para lograr ese objetivo. Señalar que su comportamiento actual los está alejando de su objetivo es una estrategia mucho más efectiva que gritarles. Lo mismo ocurre con un niño que se ha propuesto postularse para una universidad prestigiosa, pero que ha comenzado a llegar a casa con bajas calificaciones. En lugar de enfadarse y preocuparse por los resultados académicos de su hijo, podría recordarles fácilmente que están minando sus sueños. La afirmación también hace maravillas en el aula. Los maestros que evitan avergonzar y humillar a los niños y en cambio les dicen que creen o que más bien deben de creer en su capacidad y los alientan a concentrarse en la tarea en cuestión, es mucho más probable que ayuden a sus alumnos a alcanzar su potencial. Y eso demuestra lo importante que es la afirmación. Si tú eres un padre que trata de ayudar a sus hijos a navegar por la vida o un gerente que alienta a sus empleados a hablar con la mejor versión de las personas, es una de las técnicas más poderosas en tu caja de herramientas de comunicación. Y aquí es importante reflexionar sobre este punto. Normalmente nosotros como humanos solemos repetir los patrones quizá de nuestros padres y nuestros padres repetían los patrones de los abuelos y así nos podemos ir de una manera escalonada, ¿no? La cuestión aquí es que nadie nos enseña tampoco a saber qué hacer. Es decir, estas son cosas que por simple cuestión de repetición solemos hacer. Entonces aquí vamos a entrar en un cambio de paradigma. En lugar de reaccionar, ¿por qué no entender, así como lo analizamos en los diversos puntos, por qué no entender cuáles son las aspiraciones, las metas, los logros, los deseos, precisamente en este caso de aquellos que forman parte de nuestro núcleo familiar o aquellos donde tenemos un impacto directo y entonces ser sutiles en relación a cómo encaminar? Es decir, no es otra cosa sino dejar que ellos mismos resuelvan que sus acciones no los van a llevar hacia donde quieren. Y la clave aquí es reforzar precisamente la aspiración, donde quieren llegar. No olvides la enseñanza de este punto. Es mucho mejor darles a los niños comentarios afirmativos y constructivos que simplemente gritarles y reaccionar. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El consenso científico es claro, la afirmación tiene un efecto positivo en el cerebro. Pero aquí está también la otra cara de la moneda. La crítica poco constructiva, los gritos y la humillación son tan capaces de igual forma de alterar el cerebro, pero para mal. De hecho, nada afecta tanto que menoscabar el ingenio y la confianza en sí de una persona. La alternativa, afirmación. Se trata de hablar con las competencias, valores y fortalezas centrales de las personas. Y una vez que aprendes el arte de la comunicación afirmativa, puedes comenzar a alentar a tus hijos, colegas y empleados para convertirse en una mejor versión. Recuerda las enseñanzas de este análisis. El cerebro humano ama la afirmación, pero necesita más que una palmada en la espalda. La afirmación funciona mejor cuando te enfocas en las fortalezas personales y las competencias profesionales. La afirmación efectiva fortalece los valores más profundos de las personas, especialmente cuando usas las palabras correctas. La crítica tiene efectos negativos duraderos en el cerebro, especialmente cuando se hace en público. Reconstruir la confianza en las personas y el grupo puede ayudar a las empresas a superar las crisis. Muchas empresas están poniendo la afirmación en el centro de sus sistemas de evaluación del desempeño. Es mucho mejor
darles a los niños comentarios afirmativos y constructivos que gritarles y reaccionar. Y si me permites darte una acción a seguir en relación a este análisis, sería lo siguiente: mejora tu autoconciencia escribiendo en un diario. Si deseas afirmar a los demás, deberás desarrollar un alto nivel de autoconciencia, es decir, la capacidad de reconocer y manejar tus emociones, pensamientos e ideas. ¿Por qué? Bueno, si eres una persona malhumorada, hay muchas probabilidades de que arremetas contra los que te rodean en lugar de ofrecerles una afirmación de apoyo. Por eso es una buena idea comenzar a llevar un diario. Grabar tus sentimientos e interacciones a lo largo del día arroja luz sobre tu vida emocional interna y te brinda información invaluable sobre lo que puedas hacer para mejorar. Y hablo de una característica que puede ser un gruñón, estar deprimido, estar triste, ser explosivo, entre cualquier tipo de características de nuestro comportamiento. Es importante que antes de tratar de llevar a cabo esta práctica, primero reflexionemos sobre nuestras propias capacidades y empezamos a identificar y reconocer nuestras emociones, pensamientos e ideas para que al momento de externar precisamente la retroalimentación que podamos dar, no vaya de alguna manera polarizada por este tipo de tendencia y comportamiento. Y con esto damos fin al análisis del libro Influencia Extraordinaria de su autor Tim Irwin. Me gustaría saber tus comentarios. ¿Qué te pareció este análisis? ¿Cómo lo puedes implementar en tu vida? Recuerda que no se trata nada más de analizar de manera pasiva, sino que necesitas llevar a cabo la acción, es decir, implementar los puntos o al menos el punto que más te haya impactado. Y no olvides la esencia central de este análisis, que radica precisamente en basarte en el núcleo de las personas. Si tú quieres generar una mayor influencia, necesitas conocer a las personas, cuáles son sus valores, y sobre los valores empezar a generar ese impacto para que éstas se conviertan en una mejor versión. Si toda esta información la consideras de valor, apóyanos dando tu like o bien evaluando, independientemente de donde estés, compartiendo y comentando. Si quieres saber más sobre los programas que hacemos o bien cómo interactuamos con la audiencia, te invito a que no dejes de revisar los enlaces que aparecen en la descripción donde estás analizando esta información. Y me gustaría mucho saber de ti. Sin más por lo pronto, me despido. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.